Volvemos nuevamente, ¿verdad?, a la palabra de nuestro buen Dios. Y vamos a empezar directamente, vamos a poner este tiempo, para no decir por mi cuenta ni una palabra más, sin poner este tiempo, ¿verdad?, nuestros corazones, mi boca, cada palabra que se diga en este momento, que no sea bajo la unción de su Espíritu Santo, ¿verdad? Si se me acompaña, vamos a empezar la oración. Y una vez más, Señor, aquí nos encontramos, tu iglesia reunida, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tú tienes, Señor, para con nosotros. Y por eso a ti, al Dios de los cielos, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros en esta mañana ponemos una vez más, Señor, nuestro ser delante tuya, oh Señor, para que tú sigas teniendo misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Señor, te rogamos que tú nos visites en esta mañana poderosamente, bajo la unción y el poder de tu Santo Espíritu, y tú sigas cambiando nuestros corazones. Y así, Señor, tu poder, tu gracia, tu maravilla, obra que tú has hecho, Señor, con cada uno de nosotros, sea manifestada en este lugar. Por eso, Señor, debilítame, que no sean mis palabras, que no sea mi vana sabiduría, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo actuando por medio de la predicación de tu glorioso evangelio. Cámbianos, Señor, visítanos, Señor, y que cuando termine esta palabra nosotros podamos ver la gloria de la hermosura de Cristo Jesús. En el nombre precioso de tu Hijo, Señor Jesucristo, te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues a modo de ilustración, ¿verdad? Y sobre todo a modo de información, no a que a nadie le vaya a sorprender lo que voy a decir. Primeramente, nosotros podemos ver si hay algún impacto en esta sociedad, desde que nosotros nacemos, hermanos, que pueda impactar en la vida, en la conciencia de una persona, es la muerte. La muerte. Pero aún más impacta esto en el sentido, en la coherencia, en la moralidad de cada persona. Lo que más impacta es cuando la muerte es producida por un asesinato. Eso no hay que enseñarle a nadie, que el asesinato, que el matar, ¿verdad?, es algo horrible y que está fuera, ¿verdad?, de lo que el sentido común de la humanidad, lo que es el sentido común y coherente de cada persona, ¿verdad?, puede saber. Incluso sabemos que hay personas que han matado y se han asesinado, o mejor dicho, se han suicidado, ¿verdad?, porque el cargo de conciencia que deja el asesinato, la muerte, ¿verdad?, es algo que queda profundo en el corazón y es algo que, como nosotros vamos a ver hoy en el sermón de hoy, hay cosas que ya sabemos, pero porque está incrustado desde que nosotros nacemos en nuestros corazones. Así nosotros vemos, como ha dicho Quique al principio, hoy es el 19º sermón de la serie del Sermón del Monte, titulado el sermón No matarás, ¿verdad?, basado en Mateo capítulo 5 del 21 al 26, no lo vamos a leer porque antes lo leyó Quique, pero sí empezamos primeramente, ¿verdad?, y sobre todo por amor a la palabra del Señor, vamos a dar un repaso hoy un poquito más rápido. Y sobre todo, si nosotros empezamos contextualizando el Sermón del Monte, desde el versículo 1, desde el primer capítulo, nosotros recordamos y vemos que dice que el Señor vio la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca. El Señor se disponía a dar un sermón, quizás el mejor sermón de la historia de la humanidad. Sabemos que el mejor sermón lo da siempre el Señor. Y quizás, si no el que más importante sermón de la historia de la humanidad. Nosotros estamos metidos en el sermón de los sermones, ¿verdad? Nosotros damos aquí un sermón, pero este es el sermón de los sermones, lo que nosotros vamos a dar. Se le acerca a él su discípulo y empieza a enseñarle. Abre su boca, Dios abre su boca, ¿verdad? Y cada vez que Dios abre su boca, algo va a pasar, hermano, ¿verdad? Cada vez que Dios se dispone a hablar. Hoy, aquí en la IBG, se predique como se predique, sea muy malo el predicador, pero si Dios está abriendo su boca, sabemos que algo va a pasar. Cuando decimos que algo va a pasar,
puede ser positivo si eres creyente, el Señor te va a santificar, el Señor te va a hacer seguir haciendo crecer en santidad, conociéndolo aún más, a través de ese conocimiento en Dios, es como el Señor te santifica. Y si no eres creyente y niegas a Dios, tu corazón probablemente, después de que salgas de aquí, seguirá más endurecido si el Señor no te lo ha quebrantado. Por eso el Señor, cuando se dispone a hablar, para que nos entendamos, o dicho de otra forma, que no habíamos dicho de esa forma, Cristo estaba enseñando su programa de gobierno, ¿verdad? Pero no de una forma terrenal, sino en el corazón de sus escogidos, en el corazón del pueblo de Dios. Cristo estaba ahora enseñando su programa de gobierno, no para que supiera cómo debiéramos conducirnos, sino primeramente para probarnos si realmente estamos andando conforme a los estatutos del Señor, si estamos andando conforme a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Porque como era eso que decimos tanto aquí, todos los creyentes viven el sermón del monte y solo los creyentes viven el sermón del monte, ¿verdad? Por eso su reino se representaría de una forma espiritual en el corazón de los escogidos, en el corazón de los creyentes, en el corazón de los que habían nacido de nuevo, ¿verdad? Por eso dice que su reino le pertenece ¿a quién? A los que son pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos y humildes, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que son perseguidos por causa de su justicia, ¿verdad? Y los que se regocijan y se gozan en medio de esas persecuciones. Esto mismo, hermanos, lo que el Señor ha explicado hasta el versículo 10 en adelante, nosotros vemos que son los que son puestos como sal y luz en medio de una generación perversa, ¿verdad? Y nosotros a partir del versículo 17 enseña que no ha venido, una vez más lo tenemos que decir, y más metido ahora de lo que nosotros vamos a ver ya, que no ha venido para abrogar la ley, que no ha venido para cambiar o anular la ley, porque ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nada, hermano. La ley, como estuvimos viendo, la ley civil, la ley ceremonial, la ley moral, ¿verdad? Están vigentes, pero esto no quiere decir que tengamos que ahora hacer la ley ceremonial, lo repito cada vez que digo esto para que no haya malas interpretaciones, porque quedó cumplida en Cristo, aunque está vigente, pero cumplida en Cristo. Entonces ya no tenemos que hacer. Pero ahora nosotros vemos que el Señor en el versículo 20 hace entender y enseña que sus enseñanzas, las enseñanzas de Cristo, estaban en total desacuerdo de las enseñanzas de los escribas y fariseos. Y las enseñanzas de los escribas y fariseos, esto es un trabalengua, estaban total no me sale la palabra, pero no estaba en total acuerdo, ahora sí, con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero las enseñanzas de Cristo están en total acuerdo con el Antiguo Testamento. Entonces, si las enseñanzas de Cristo están en total acuerdo con las enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así, por eso el Señor había dicho primeramente que no había venido a cambiar la ley. Y si no había venido a cambiar la ley, por eso le dice ahora a los que estaban oyendo, a sus discípulos y a los que no eran, que si vuestra justicia no fuere y mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué estaba diciendo ahí el Señor? Que los escribas y fariseos no entrarían en el reino de los cielos. Aunque eso fuese lo que muchos creían, aunque eso tuvo que calar en el corazón de los que estaban oyendo allí, porque el camino de salvación para muchos no era las Santas Escrituras, sino era las obras que hacían los fariseos, ¿verdad? Y por eso, como nosotros vimos en el sermón anterior, que en el versículo 21 en adelante va a ilustrar todo lo que, con el apoyo de lo que ha dicho anteriormente. Por eso el Señor empieza en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, ¿verdad? El Señor, hermano, no tenía conflicto con la ley, sino en la forma de cómo los escribas y fariseos interpretaban esa ley. Como los escribas y fariseos interpretaban esa ley. Por eso recuerdo, seguimos ya entrando ya en el sermón, primeramente que la letra, ¿verdad? Es lo que ellos veían, ellos lo hacían todo al pie de la letra, ¿verdad? Sin el espíritu de la letra.
No y nunca diremos desde aquí, el Señor nos guarde, de decir nunca que la letra no tiene nada que ver, la letra que es la ley. Pero sin el espíritu, la ley, la letra está muerta en sí mismo si no es interpretada a través del espíritu. Por eso, primeramente, entramos en el versículo 21, de por sí, si tenéis vuestras Biblias abiertas, vais a ver que por sí solo, naturalmente, ya del versículo 21 al 26 sale el bosquejo que nosotros vamos a ver hoy. Versículo 21, primer punto, versículo 22, segundo punto, y tercer punto desde el versículo 23 al 26. Entramos al primer punto y es titulado La interpretación rabínica de los rabinos, de los escribas y fariseos del sexto mandamiento. Porque incluso nosotros, hermanos, cuando entramos aquí en el versículo 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ya estuvimos viendo lo que es oír, ¿verdad? Lo que son esas tradiciones que muchos se toman desde pequeño. Ay, es que me lo ha dicho mi padre, es que me lo ha dicho mi pastor, es que me lo ha dicho una persona que deposito mucha confianza en él. Y si esa persona no me lo dice, yo no voy a cambiar de opinión. Y eso es, ¿qué es? Pues anteponer cualquier enseñanza por encima de lo que dice la palabra del Señor. Pero los antiguos, por eso ese oísteis no se está refiriendo a la ley de Moisés, ni está cambiando la interpretación de este sexto mandamiento que encontramos en Éxodo 20. ¿Qué dice, hermano? No matarás. Pero ¿habéis fijado lo que dice el texto? Dice, no matarás. Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Si tú vas a Éxodo 20, no dice eso el texto. Dice simplemente, no matarás. Automáticamente. Pero lo que los escribas y lo que el Señor está denunciando aquí de los escribas y fariseos es que añadieron a la ley algo que no sale en Éxodo 20, sino sale en Números capítulo 35, versículos 30 y 31. Dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Dice, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ay, hermano, si lo está diciendo el Señor, sí. Pero, ¿qué problema encontramos aquí? ¿Qué es lo que el Señor está denunciando de la interpretación que nosotros encontramos en las Escrituras? Pues que, como muchos sabemos, ¿verdad? Estuvimos viendo la semana pasada el peligro del oír algo, un texto descontextualizado de su contexto, pero hoy encontramos algo más que estaban haciendo los escribas y fariseos. ¿Qué estaban haciendo, hermano? Estaban apoyando o interpretando, por así decirlo, como muchas veces, y lo voy a explicar, un texto claro con un texto oscuro. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, que a causa de nuestra caída, de nuestro pecado, hay textos que nosotros no podemos interpretar por sí mismos. Hay textos ahí. Incluso la primera regla de la hermenéutica es para que sea válida una doctrina, tiene que ser repetida en la Biblia, porque si no sacamos una doctrina bajo nuestro propio pensamiento. Pues lo que estaban haciendo aquí los escribas y fariseos era que estaban apoyando y estaban acoplando algo que la ley decía, pero como única interpretación del no matarás. Es verdad, el que matara tenía que pasar por una muerte delante del concilio. Pero lo que estaban haciendo los escribas y fariseos aquí es que únicamente tendría repercusión este mandamiento de forma terrenal. Y eso es lo que le preocupaba al Señor. Y eso es lo que los fariseos estaban cogiendo para sí, y eso es lo que estaban enseñando. ¿Qué estaban haciendo, hermano? Pues estaban apoyando y estaban únicamente interpretando el sexto mandamiento, el no matarás, de una forma que si tú no matabas físicamente, tú quedabas exento de lo que había en el corazón de cada uno. Y eso, hermano, lo hacemos muchos de nosotros. Muchas veces vamos a la Biblia e intentamos buscar textos no solo que apoyen un versículo, sino que apoyen nuestro pecado, que apoyen nuestra manera de vivir, que apoye algo que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Podemos encontrar pues miles de casos, ¿no? en nuestra vida.
desde el matrimonio, desde el divorcio, como nosotros vamos a ver Dios mediante en sermones posteriores, a ver si el Señor me apoya, ¿verdad? Parece que el Señor va a ser tu psicólogo, a ver si el Señor me apoya y me dice de que me puedo separar y me puedo casar nuevamente. Voy a buscar un texto y te vas a ese texto y dices, aquí está la interpretación de lo que yo quería conseguir. Y eso, hermano, está en nuestros corazones. Esa raíz de amargura crece todos los días en nuestros corazones. Gracias al Señor, bendito sea Dios, que es cortada esa raíz por su bendita palabra. Por eso todos los días, hermano, tú necesitas el Evangelio. Necesitas que sea cortada esa raíz que va a crecer en tu corazón. Porque nosotros somos expertos, somos rabinos de interpretar la Biblia como nosotros queremos interpretarla, ¿verdad? Y por eso estos rabinos, ¿verdad?, hacían y lo interpretaban únicamente la muerte física. Si no se llegaba a la muerte física, ¿qué pasaba? No se incumplía este mandamiento. ¡Ay, estoy exento! Yo no he matado, ¿verdad? Yo no he llegado, sí me ha entrado ganas de matar a alguien, pero yo no he matado, entonces yo estoy exento de ello. Pero este mandamiento, hermano, este sexto mandamiento de no matarás va más allá de una pena a una pena capital, que es lo que los rabinos estaban intentando interpretar este sexto mandamiento con número 35, ¿verdad? Pero el propósito, hermano, primero de la ley, como ya hemos visto muchas más veces aquí, ¿cuál era? Primeramente, hermano, la ley tiene principios para vernos y para ver cuán pecadores nosotros somos, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros vemos eso? Viendo el carácter de Dios Santo. Pablo dice en Romanos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. Y hermano, y este mandamiento también. ¿Por qué? Porque tú, en esta mañana, que yo sepa, aquí no hay ningún asesino físico, ¿verdad? No hemos sido denunciados por matar. Y entonces tú a lo mejor has entrado aquí, has visto el título del sermón y has dicho, esto no es para mí. Porque hoy se va a hablar de una cosa que yo realmente no necesito que nadie me diga porque yo nunca he matado. Bienvenido a la interpretación de los escribas y fariseos. Si tú estás pensando así, estás allí con los escribas y fariseos, con tu bien vestidura, ¿verdad? Preparado para ser rasgado en el momento que se diga algo desde aquí que no te gusta, para ser bien rasgado como un buen judío. Pero tú estás allí con una ceja levantada, con otra agachada, diciendo, ¿por qué me habla de mí esto si yo nunca he matado, ¿verdad? Por eso nuestro corazón fariseo mira y va a mirar únicamente lo que son las consecuencias. Si yo no he matado, no va a haber consecuencias. Ay, como he dicho al principio, ¿no? Si he matado, va a haber unas graves consecuencias. Porque todos, hermanos, sabemos que el matar, que el asesinar, sí lleva nuestra conciencia, que es lo que yo espero que tú puedas sentir en esta mañana aquí, un extremo bastante grave. Entramos en el punto número 2, versículo 22, ¿verdad? Que dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso no se lo esperaban los fariseos, ni muchos de los que habían allí, ¿verdad? Imaginaos que el Señor pues estaba allí predicando el sermón del monte, bienaventurados los pobres en espíritu, los misericordiosos, ¿verdad? Soy luz y sal de la tierra, no he venido para abrogar la ley. Y dice, habéis escuchado, oísteis que fue dicho no matarás. Bueno, así el Señor pasa este pasaje porque esto no tiene nada que ver conmigo, yo no he matado. Y escucha esto que el Señor está diciendo, pero yo digo, escuchasteis de los antiguos, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y fijaos cómo el Señor ya empieza a apuntar a lo profundo del corazón. Ya empieza a decir, no es lo que hagáis, primeramente, no es lo que digáis, sino empiezo por lo profundo, por un sentimiento que vosotros no podéis controlar.
Hermano, ¿cuántas veces te ha enojado? ¿Cuántas veces te ha irado? Pero cuando te das cuenta ya está eso ahí y tú dices, pero si ya me he enojado y me he airado, ¿qué es lo que hago? Pero sí, hermano, quiero que veáis algo en el texto, ¿verdad? Que en el versículo 22, en los manuscritos más antiguos decían, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y en los manuscritos antiguos añadían, sin causa alguna, será expuesto, será culpable de juicio. Pero ¿qué significa, hermano? ¿Qué significa el no matarás? Porque prohíbe el homicidio, pero incluye algo más, prohibiendo tener en el corazón un enojo pecaminoso e injusto contra cualquier persona. Y hermano, y entramos desde la profundidad de nuestro corazón, que solo conoces tú y conoce el Señor. Eso es donde está apuntando el Señor. Solo tú y el Señor conoce lo profundo de tu corazón. Porque no es lo mismo no poder hacer algo que no querer hacerlo. Ya lo hemos hablado más veces. Tú puedes ser un escriba, un fariseo, cuando alguien te invita a hacer algo ilícito delante del Señor, pero no es lo mismo decir, no puedo hacer eso porque mi religión no me lo permite, a decir, no quiero hacer eso porque eso es ilícito contra el Dios que me ha salvado, contra el Dios que ha mandado a su Hijo, contra un Dios que no tendrá por inocente al culpable. Y ya no lo hago por miedo, sino primeramente por temor y por amor del Dios que me ha salvado. ¿Verdad? Por eso, sobre todo, cuando aquí en el versículo 22 se refiere al hermano, tenemos que saber, hermanos, que se refería en el contexto judío por la etnia, por lo que es ser judío. Entre ellos se llamaban todos hermanos. Se llamaban todos hermanos, aunque había muchos judíos que no consideraban a otros judíos como pueblo de Dios por el hecho de no estar viviendo conforme a la ley. Pero, primeramente, este enojo, hermano, o ira, también se conoce como ira, primeramente no quiere decir que todos tengamos un espíritu happy, un espíritu feliz, ¿verdad? No quiere decir que cuando vayamos por la calle el creyente tenga que ir riéndose, ¿verdad? El creyente no se conoce por su forma de hablar, ¿verdad? Como esa forma happy. No sé si habéis visto a muchas personas, lo escucha hablar en su contexto y después delante de otras personas le cambia hasta la forma de, parece que está hablando de una forma, ¿verdad? Como muy feliz, pero lo que se está refiriendo aquí el Señor no es a esto mismo, sino, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que el apóstol Pablo en Efesios dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿A qué se está refiriendo entonces aquí el Señor? Porque por una parte nosotros vemos cómo el apóstol Pablo se airaba, cómo el Señor se enojó, ¿verdad? Cuando hicieron del templo, ¿verdad? Una casa de venta, se enojó. Entonces, ¿dónde está el punto aquí? Porque, hermanos, la ira en sí misma no es pecado. Porque el Señor dice que su ira está sobre el impío, sobre el injusto, todos los días. Entonces, ¿es mala la ira? No, nosotros tenemos una ira que viene a ser a la semejanza e imagen que el Señor depositó en nosotros en la creación. Pero ¿qué diferencia hay entre la ira como semejanza de Dios y la ira pecaminosa? Hermano, y esto es importante que lo sepamos, porque esto va a ser el vivir día a día. Porque esa raíz de amargura, esa raíz va a crecer en nuestro corazón, pero tú tienes la responsabilidad de reconocer el por qué tú estás airado y la consecuencia que ello lleva. La ira que refleja el carácter de Dios va acompañada de un sincero deseo de restaurar a la persona que ha pecado contra la que nos hemos airado. Es decir, lo que decían los textos antiguos, sin causa, si te enojas con tu hermano sin causa, es decir, hay una causa por la cual nosotros nos airamos, ¿verdad? Pero teniendo la finalidad de ser restaurado. A veces, hermanos, vemos a un hermano cometer una falta, vemos a una persona, vemos a un hijo, vemos a un padre, a una madre, a tu marido, a tu mujer, ahí se ha salido la ira. Y vemos que eso mismo es lo que lleva, hay cosas que lleva a irarte. Pero
¿Estuvo con nosotros airados el Señor? Hasta el día de nuestra conversión. ¿Cómo nos trató el Señor, hermano? ¿Verdad? ¿Cómo nos trajo hacia Él? Con amor, con cordura, ¿verdad? Con palabras suaves. Y sobre todo lo digo, hermanos, porque muchas veces, muchos de nosotros, cuando vemos a un hermano con una falta, aún más nos airamos ante esa situación, sale ese enojo de nuestro corazón y eso lleva incluso más a acaparar, a hundir a ese hermano. Nos olvidamos que el Señor nos trató con fuego, pero que también nos trató con amor, nos trató con misericordia, nos trató con gracia. Y hasta el día de hoy, hermano, su paciencia no se ha acabado con nosotros. Es más, si tú estás en Cristo, la paciencia contigo de Dios ya es infinita. Ya es infinita. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Para dirigirnos a un hermano que lo veamos cometiendo una falta, que ese hermano, ¿verdad? Puede ser que sea débil aún en la fe, y hay hermanos, muchos hermanos somos débiles en la fe, y nosotros nos encargamos de avergonzarlos, humillarlos, dejarlos apartados, y sobre todo enseñar el primer mandamiento fariseico rabínico para ponernos nosotros delante y decir, hermano, ¿lo ves que no eres como yo? ¿Lo ves, hermano, lo bien vestido que soy yo? Y no hay nada que edifique mal, hermano, de que cuando vayas a un hermano, primeramente, como dice Mateo 18, en lo secreto, vayas a él y le diga, hermano, voy a abrir la Biblia delante tuya, porque no solo tú necesitas la Biblia, sino yo verlo contigo. Y cómo el Señor nos está edificando. Y hermano, yo estoy luchando también con pecados que quizás no sea el mismo que el tuyo, pero quizás sea más grave, porque aún yo voy a abrir la Biblia delante tuya porque lo manda el Señor, no porque yo sea fuerte, sino porque tú y yo necesitamos al Señor. Por eso la ira pecaminosa, la ira en la cual está hablando aquí el Señor, es un sentimiento de sentirnos ofendidos y procura la venganza de una forma u otra. Hermanos, no lo mismo airarse por el honor de Dios, por la edificación de la santidad de Dios, sea desde la iglesia, sea desde la sociedad, que sentirnos nosotros orgullosos y decir, no, esta persona me está ganando porque sabe más que yo. Hermano, estás matando a esa persona, porque tu orgullo está mostrando no la santidad de Dios, sino la obra desde lo profundo del infierno, del diablo y de tu corazón. Cuando nos airamos con una persona y nuestro fin y el fin de enojarse, de airarse, no es la restauración, hermano, estáis haciendo la obra del diablo. Estáis haciendo la obra del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo ahora con nosotros? Y acusarnos delante de Dios. Y muchas veces nosotros acusamos a nuestros hermanos delante de Dios. Y se nos olvida decirle al hermano que ya ha sido restaurado, que él ya ha sido pagado por Cristo y que Cristo está intercediendo por él delante del Padre, está intercediendo por él. Hermano, nosotros vemos las cartas del apóstol Pablo eran duras, ¿verdad? A Pedro lo confrontó y yo no creo que el apóstol Pablo le estaría pasando la manita por aquí mientras le decía, ¿verdad? Mientras cuando Pedro, sabéis, que estaba actuando como un hipócrita porque delante de los judíos actuaban como judíos, ¿verdad? Confundiendo a los gentiles. Y yo no creo que el voz de tono de Pablo fuese, ¿verdad? Fuese muy agradable. Por eso la única ira permitida es por la que el honor de Dios ha sido atacado. Lo demás es por honor personal. No lo mismo airarse por el honor de Dios que por a nosotros mismos, por nuestro propio orgullo. Y ahí es donde está apuntando el Señor. Si tú cada vez, hermano, que te airas de esa forma por tu honor, por tu orgullo, por algo que no sea para la gloria de Dios, para el Señor estás cometiendo homicidio. Y eso no lo enseñaban los escribas y fariseos, eso no te lo vas a enseñar tu padre, ni tu madre, ni la sociedad, sino únicamente eso lo vas a ver en la Biblia. ¿Sabe que cada vez que te has enojado con tu hijo y no ha sido por el honor de Dios, lo has asesinado? ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe que cada vez que te has enojado con tu mujer o con tu marido o con tu hermano, para el Señor lo estás asesinando? Increíble, ¿verdad? Algo fuera de nuestro pensamiento, pero es lo que dice la palabra del Señor,
¿verdad? Porque hay una consecuencia en todo ello. Por eso, vamos a ver ahora esto, lo que dice aquí el Señor, no solo con la letra, sino con el espíritu de la letra. Tú puedes decir, oye, pero es que aquí solo estás diciendo fatuo. Ay, yo no he dicho fatuo, necio, airarse. Bueno, no he llegado a airarse. Pero hermano, cuando está hablando del espíritu de la letra, lo que el Señor está apuntando es la finalidad de lo profundo con lo que tú haces las cosas. Haces las cosas. Muchas veces, a la hora de hablar, no quiere decir que si no llamo fatuo o necio a nadie, pues permitido. El espíritu de la letra nos enseña de que es la forma y cómo nacen las cosas de tu corazón hacia la otra persona. Hermano, ¿sabéis la de veces que podríais o habéis hecho daño a vuestros hermanos con una frase fuera de su contexto? Muchísimas veces, hermano. Muchísimas veces, empezando desde mí, empezando desde aquí hacia allá. ¿Cuántas veces se le ha dicho a un hermano de una manera u otra, sin filtrar lo que vamos a decir, y se le ha dejado humillado en público, humillado estando solos, de una manera que la finalidad no ha sido para la gloria de Dios, para el honor de Dios y, hermanos, para restaurar a ese hermano? Eso lo puede hacer cualquiera, hermano. Que venga alguien, te dé 2 gritos, ¿verdad? Te deja humillado, eso lo puede hacer cualquiera. Pero la finalidad de lo que nos enseña la palabra de Dios es para que sea restaurado ese hermano y se vuelva a los caminos del Señor. Por eso sigue diciendo el versículo 22, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Diga necio a su hermano y diga fatuo, dice que irán al infierno de fuego. Primero vemos cómo el Señor ha apuntado al corazón. ¿Y qué dice el Señor? ¿Verdad? Versículo 22. Cualquiera que se enoje, ¿verdad? Que se enoje, esa raíz que sale del corazón pecaminoso. Pero ahora vemos las consecuencias de lo que tenemos en el corazón. ¿Qué dice el Señor? Que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Os dais cuenta que primero el Señor está hablando de un sentimiento, del enojo, la ira, y lo que tenemos en el corazón ahora va a llevar a tener una mala palabrería en nuestro corazón? Por eso ahora menciona la palabra, dice que el que diga fatuo o diga necio, ¿verdad? Quedará expuesto al infierno de fuego. Pablo dice en Efesios que ninguna palabra, hermanos, corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Os acordáis? Al principio, en el sermón anterior, oísteis que fue dicho. No, hermanos, no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca. Pero el Señor, hoy nos estamos metiendo más aquí porque es importante que veamos esto, dice 2 palabras, necio, pero si alguien tiene la traducción de la Biblia de las Américas, literalmente no dice necio, sino que literalmente dice la palabra que se dice en griego, es raká. Dice literalmente, pero yo digo que cualquiera que se raká, así lo dice la Biblia de las Américas, contra su hermano, y esto, raká quiere decir estúpido, imbécil, cabeza hueca, fijaos, ¿no? Cuando así una persona dice que tiene un arrebato de ira contra otra, le llama raká a su hermano, haciéndole sentir como nada. Pero, igual que anteriormente digo, hermanos, que el Señor no está prohibiendo la palabra necios, sino al final es con la finalidad y con la intención que sale del corazón. ¿Qué le dice Pablo a los Gálatas? Oh, Gálatas insensatos, ¿verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado. Insensatos, necios, ¿verdad? Cabezas huecas. Pero la finalidad de Pablo era primero el honor de Dios y la restauración de los hermanos que había en la iglesia de Gálatas. Por eso
la intención del corazón, ¿verdad? No está en la palabra necio, no está en la palabra raca, cabeza hueca, o cualquier palabra, sino con la intención en lo profundo que sale de nuestro corazón. El Señor, hermano, está apuntando a eso mismo. Está apuntando que no es lo que nosotros nos podamos presentar por fuera, no es lo que nosotros podamos o cada uno pueda reconocer de nosotros, sino lo que nace desde dentro de nuestro corazón, hermano. Y eso nace en todos los días, a todas horas, ¿verdad? La palabra fatuo significa rebelde, apóstata, impío, y eso era lo peor, el peor insulto que podía tener un judío, y más un escriba y un fariseo, era impío, apóstata, fatuo, era el peor de los peores insultos que se podían tener. Pero, hermano, por eso estoy diciendo que decirle apóstata a alguien no es malo si la finalidad no es la restauración y principio por el honor de Dios, ¿verdad? Por eso hago una pregunta, hermano. ¿Es bíblico denunciar a los falsos maestros? Sí, Pablo lo hacía. El Señor mismo lo hacía. Entonces, como estuvimos hablando, el otro día hablábamos Quique y yo, ¿verdad? Y que incluso hay maestros reformados que dicen, si Pablo y Jesús lo hacían, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero la intención del corazón lo sabe el Señor. ¿Es por tu orgullo personal? ¿Has denunciado un falso maestro, un falso creyente que va por ahí enseñando falsas necedades, ¿verdad? Y haciendo llamar Dios lo que no es Dios por tu orgullo personal? ¿O primeramente, por amor a defender el honor de Dios? Y segundo, por amor a las ovejas del Señor de no ser engañadas. Ama las ovejas, hermanos. Amas al Señor. Y si amas al Señor, ama al pueblo de Dios, a las ovejas. Seguro que en el fondo de tu corazón, aunque vaya acompañado de pecado, te van a salir esa ira, ¿verdad? Ese enojo, porque se está manchando en muchos lugares el nombre del Señor, ¿verdad? Por eso, decir y llamar a una persona fatuo, rebelde, bajo nuestro propio orgullo, bajo nuestro propio honor, eso es lo que se está refiriendo el Señor. Y sobre todo el Señor está apuntando a eso mismo, a lo profundo de nuestro corazón. Hermano, hermana, quizás no lo sabía, pero tú eres un asesino en serie. Eres un asesino en serie. ¿Habéis visto películas, las películas que salen, que sobre todo, ¿no? Las que más llaman la atención son los asesinos en serie, que dicen, ¿cuántos asesinatos lleva este asesino? ¿No? Un actor, pero está haciendo de asesino. Pues 20 asesinatos. Hermano, estoy por seguro, desde el pensamiento, no por lo seguro, porque lo dice la palabra, empezando desde el enojo, tú todos los días estás matando a alguien. Vayas conduciendo, hayas quedado con un cliente y te haya dejado tirado, desde que te habla mal tu hijo, te habla mal tu hija, te habla mal tu cónyuge, te habla mal tu hermano. Y el Señor dice el prójimo, y el prójimo quiere decir cualquier persona que haya en la humanidad. Cualquier persona que haya en la humanidad. Y sobre todo, hermano, también debo de decir que no significa ser sincero. Nunca había escuchado a personas decir, yo es que soy muy claro y lo digo todo a la cara, ¿verdad? Y parece que muchos quieren que le diga, ¡wow! Te aplaudo, ¿verdad? Pero es que yo estoy tan sincero. Y tengo problemas con personas a causa de mi sinceridad. No, tienes problemas con personas porque lo estás asesinando, porque eres un asesino en serie, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cómo nos trató Cristo a nosotros? Con amor, ¿verdad? Con misericordia. Y hermanos, y sabemos que el cristiano peca, pero ya no es esclavo del pecado, sino somos esclavos de Cristo. Y hermano, y un consuelo para nosotros es saber que tú y yo, hermano, por ese pecado Cristo ya pagó. Cristo, ¿verdad? Sabe nuestras debilidades, dice que Él fue tentado para que nosotros, ¿verdad? Y para que nosotros viéramos que el mismo Señor incluso fue tentado. Pero la diferencia, hermano, entre un creyente y un no creyente es que el creyente está todo el momento y todo el día frustrado porque le salen esos malos pensamientos de su corazón, está luchando con ellos y cuando se acerca a la palabra para que consuele su corazón, no está viendo
pajarito, no está viendo como la palabra de hacernos un campeón, sino, por ejemplo, ve a los filisteos y dice, igual como luchaba el pueblo de Israel, esa es mi lucha diaria. Los filisteos, hermanos, en la Biblia representan a nuestros enemigos. ¿Qué son nuestros enemigos principales? Primeramente tú mismo. Representas el pecado, representa el hombre antiguo, representa la concupiscencia del pecado de nuestros corazones. Y esas son las luchas diarias que tiene el creyente. Hermano, si tú estás luchando contra tu corazón corrompido, la palabra dice que eres creyente, hermano. Eso no se puede hacer fuera del poder de tu Santo Espíritu. No se puede hacer fuera del poder del Espíritu Santo. Es imposible. Por ti y por mí podemos llegar a lo que dice Hebreos 6, ¿verdad? A ser partícipe del don del Espíritu, podemos venir a la iglesia, podemos ser iluminados, incluso podemos entender algo y podemos entender lo que es el Evangelio de una manera superficial. Pero esa lucha contra el pecado solo lo puede hacer el poder del Espíritu Santo actuando en medio de nosotros. Por eso el Señor dijo que por su fruto lo conoceréis. No como prediquen, no las de veces que venga a la iglesia, no lo de año que lleve convertido, lo de año que lleve en un ministerio, sino únicamente por la lucha es reconocido. El cristiano es alguien que se enfada constantemente consigo mismo. A veces entra ganas de coger al viejo hombre y decir, contigo sí estoy enojado, estoy airado. Y esa ira y ese enojo es bueno, hermano, contra el hombre antiguo. Matarlo, hermano. Matarlo. La Biblia dice que sí, que matéis a vuestro viejo hombre. Cada día debemos de matarlo. ¿Verdad? Como decía Lutero, que el viejo hombre creía que había sido ahogado en las aguas, pero el miserable sabía nadar. Y ahora tengo que matarlo todos los días. ¿Verdad? En Facebook sale muchas veces esos memes y sale como el nuevo hombre y el viejo hombre matando al viejo hombre. Matar, hermano, asesinar al viejo hombre de la concupiscencia de nuestros corazones, ¿verdad? Pero sin embargo, al no convertido, le vienen esos pensamientos, le da igual. Escucha esto que se está escuchando aquí y le da igual que el pecado no sea porque sea pecado, sino es contra el Dios que estamos pecando. Y cuando ve que estamos asesinando delante de Dios, pone su mirada a la tierra y dice, me da igual, nadie lo sabe, lo sé yo, lo sé en mi corazón. Y Dios, si te preocupa que eso lo sepan las personas que están a tu alrededor y te da igual que Dios, lo profundo de tu corazón, lo que estés pensando ahora mismo, lo sabe Dios, te da igual, no crees en Dios, hermano, no crees en Dios. Sabes algo superficial, sabes lo que los demonios saben, pero poco más, poco más. Por eso ya pasamos al último punto, titulado, hermanos, los sacrificios personales no sustituyen la ofensa. Los sacrificios personales no sustituyen la ofensa. Versículo 23 en adelante. Por tanto, de lo que he dicho, de lo que acaba de decir el Señor, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermano, debemos de entender una cosa, que el hombre es el único ser en esta tierra que fue hecho a imagen de Dios. Es el único que fue hecho a imagen de Dios. Lo que quiero decir es que no es lo mismo la ofensa a un hombre que a un animal, hermano. No es lo mismo. Y eso lo debemos de saber. No quiero promover, por supuesto, el asesinato libre, sin corazón, a animales, por gusto, ¿verdad? Pero sí, Génesis no dice esto de un animal, lo dice de un hombre, dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho al hombre. No solo cuando se mata a un hombre estamos ofendiendo a Dios, sino cuando tenemos palabras malas contra él, y a esto Cristo le llama homicidio. Eso para empezar, a lo que se está refiriendo, eso matar, ¿verdad? Desde lo profundo de nuestro corazón. No quiero decir, repito nuevamente,
que ahora debamos decir, pues mira, voy a coger con mi coche y voy a empezar a pillar animales. No, hermanos, por favor. Sino que cuando se refiere a matar, se está refiriendo que el hombre, que cuando se mata a un hombre desde lo profundo de nuestro corazón, aquí la gravedad del asunto no es el hombre en sí, sino porque el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso que, sobre todo, el Señor, ¿por qué pienso, no? Que el Señor pone esta parte aquí? Porque muchos moralmente podrían decir ahora, ¿no? Incluso llegamos a esta parte del sermón y muchos podrían estar diciendo, sí, pero yo realmente en mi corazón no he matado a nadie y soy una palabra, una palabra, no, la palabra del Señor, no vosotros, hermano. Soy una persona que desde pequeño me han enseñado a hablar muy bien. La verdad que sí. Pero nosotros vemos aquí que hay una segunda persona que cada vez que se hace esto queda ofendido. Y sobre todo, que es para que miremos por nosotros mismos, por nuestro bien. ¿El por qué, hermano? Porque, primeramente, esto se refería al Señor, hay que ver en el contexto que el Señor decía de acercarse al altar a entregar la ofrenda, y era cuando estaba vigente en nuestros actos, en el acto del pueblo de Dios, de hacer la ley ceremonial. Y esto era parte de la ley ceremonial. Pero lo donde está apuntando el Señor aquí es que los judíos se acercaban teniendo dentro del corazón amargura, odio, ira sobre una persona, y este problema estuviera en vigor contra otra persona. Hermanos, ¿acordáis en el sermón, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, dice que alcanzarán o recibirán misericordia? ¿Os acordáis que decíamos que no por hacer misericordia vamos a alcanzar misericordia, sino que la persona que haya recibido misericordia va a actuar como Dios, con otras personas como Dios actuó con él, ¿verdad? Pues lo que se está refiriendo aquí el Señor es que es imposible que haya personas que en esta mañana vengan aquí a traer su ofrenda, ¿verdad? A hacer unos sacramentos y que su enojo, esa raíz de amargura, siga creciendo en su corazón. Por eso, lo que el Señor nos está enseñando aquí es que de nada vale, hermano, que tú en esta mañana hayas venido aquí a traer tus ofrendas al Señor y que esa raíz de amargura esté delante tuya. Si tienes algún problema, hermano, con alguien, arréglalo. Arréglalo, porque ese es el fruto de ser salvo. Ese es el fruto de haber nacido de nuevo. Ese es el fruto de que el Espíritu Santo ya mora su poder dentro de nosotros y es un fruto de ser convertido. Por eso, hermano, da igual el tiempo que tú lleves trayendo la ofrenda al altar, si tú en tu corazón sigue tu enojo. Por eso, hermano, deja la ofrenda en el altar y ve, arregla las cosas, no con el hermano, sino con el Señor. Arregla las cosas con el Señor, porque si tú estás viviendo de esa manera, puede ser un fruto que se esté manifestando de que todavía no has nacido de nuevo. Primera de Juan dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento del Señor, de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Estás amando a tu hermano como a ti mismo. Estás amando a tu hermano como a Dios. Glorifica al Señor. Eso solo lo puede hacer el Señor en ti. ¿Tienes rencillas? ¿Tienes algo con tu hermano? Arréglalo antes de venir a traer una ofrenda al altar. Arréglalo y que no se ponga el sol, ¿verdad? En tu enojo, que no se ponga, ¿verdad? Lo que el Señor está diciendo es que si tienes algo contra tu hermano, es en vano la ofrenda que traes esta mañana, aunque estés aquí sentado. Hermano, ¿habéis visto en las iglesias católicas cuando muchas veces coge y dice ahora el cura, bueno, ahora sí, hermanos, ¿ha visto cómo me ha cambiado la voz como un cura? Ahora sí, hermanos, besa a la persona que tienes al lado. ¿Y qué están haciendo? El beso de Judas. ¿Qué hizo Judas con el Señor? Lo besó delante de todos sus discípulos, pero en su corazón solo veía a Cristo como un negocio para su vida. Para su vida, ¿verdad? Pues eso es, hermano, lo que está apuntando aquí el Señor, que muchas veces hacemos como los católicos, le damos un beso a nuestro hermano, pero por dentro estaba diciendo, y ese,
Imaginaos todo lo que puede salir, ¿verdad? Así que, por eso, hermano, y recuerda que Judas besó al mismo Señor cuando en su corazón pensaba en él como un mismo negocio. ¿Qué pensarían muchos cuando dijo, wow, llega, ve al Señor y le da un beso, ¿verdad? Uno de ellos. Y lo estaba entregando desde lo profundo de su corazón. Y sobre todo, hermano, y una cosa muy importante, lo que está apuntando aquí el Señor es que muchas veces intentamos acallar la conciencia, es decir, la voz del Espíritu Santo con actividades religiosas, ¿verdad? Hay que hacer actividades religiosas para el Señor, para la gloria del Señor. Pero hay muchas veces una palabra que se usa como el activismo, ¿verdad? Que se intenta anteponer todas estas cosas para callar la conciencia y para decir, no, Señor, pero mira, estoy delante del altar, te estoy entregando una ofrenda, aunque yo sé que el otro día tuve algo con un hermano, aunque yo sé que tuve un mal pensamiento, aunque yo sé que estoy pecando, pero fíjate la de ofrenda que te estoy trayendo. ¿Las ofrendas de quién? De Caín. Las ofrendas de Caín. Estás entregándole al Señor ofrendas que no te ha pedido. Estás entregándole muchas veces al Señor la ofrenda que Saúl, ¿os acordáis Saúl? Que lo que hizo, Saúl fue mandado por medio del profeta Samuel a exterminar todo el pueblo de Agag. ¿Pero qué hace Samuel? No, yo te traigo el rey y sacrificio. Quítalo de aquí, no le he pedido esto. La adoración es la obediencia a Dios, no lo que tú te crees que es obediencia, hermano. La adoración a Dios es la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios, ¿cómo resume el Señor en todos los mandamientos? Dice que en ellos, ¿verdad?, se resume toda la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice que en eso se resume toda la ley. Ah, pero ya no te puedo matar. No, es que si tú amas a Dios sobre todas las cosas, lo vas a obedecer. Y si amas a tu hermano como a ti mismo, estás obedeciendo a Dios. Y vas a obedecer, no como un mercenario, sino vas a obedecer los mandamientos de Dios. Si hay alguien que no está en Cristo, no ha venido porque no quiere dejar lo que más ama, que es su pecado. No quiere dejarlo. Las personas que no van a Cristo, hay una raíz de amargura en su corazón que no quiere reconocer lo que Dios dice y que no obedece a Dios. Yo escucho a mucha gente, a muchas personas decir, es que si voy a Dios lo voy a desagradar con mi vida. No, es que si no vas a Dios, estás desobedeciendo a Dios, lo estás desagradando y la ira de Dios está sobre ti todos los días. Y si no te arrepientes, sobre toda la eternidad. Así es. Por eso, este es el espíritu de toda la ley, que de nada vale entregarle sacrificio a Dios si nuestro corazón está lleno de amargura y de pecado. Versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y lo que Cristo está diciendo aquí, hermano, es una ilustración, es una parábola, para que veas que con quien tú has cometido homicidio y el juez que te va a juzgar si no te arrepientes es Dios. Y dice que no saldrá de allí hasta que no haya pagado el último céntimo, que no pague el último cuadrante, pero sabiendo que nuestro pecado no es en sí nuestro pecado, sino que el pecado es contra un Dios infinito y por eso el que vaya al infierno por toda la eternidad, como el pecado ha sido cometido contra un Dios infinito, no saldrás nunca del infierno. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Pero, hermanos, nosotros podemos ver que esa muerte, el matar, el único que tenía derecho y tiene derecho a matar es Dios. Y hermanos, no nos mató. No nos mató. El único hermano que tenía derecho a matar y que tiene derecho a matar y a quitar la vida, porque Dios es el que quita la vida, no es el diablo, es Dios. Y el que nos debía de haber matado es Dios y no nos mató. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Tú y yo comimos, hermano. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. La paga del pecado es muerte y tú y yo hemos pecado, hermano. Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Tú y yo hemos pecado y el Señor debía de habernos matado, pero el que debía de habernos matado, hermano, no nos mató.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el que nos tenía que matar no nos mató, sino que fue a la cruz a morir voluntariamente en nuestro lugar, que ese es Cristo Jesús, hermano. Por eso el Padre actuó y mató a su Hijo en nuestro lugar para que ahora nosotros podamos y seamos inocentes delante del Padre. Como dice Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, hermanos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios Padre tenía que matarnos a nosotros y puso a su Hijo en nuestro lugar para que descargara esa justicia que debía de hacernos. Por eso, hermanos, no hay mayor motivo que saber que Cristo murió por nosotros cuando éramos merecedores de todo esto, para que ahora nosotros tratemos a nuestro prójimo como Cristo nos trató a nosotros, hermanos. Cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Veis la diferencia que puede haber de entre nosotros hacia Cristo? Pues no es nada comparado con la diferencia que tú muchas veces crees que tu hermano débil tiene contigo. Por eso, seamos imitadores de Cristo y ahora sabiendo que así como Cristo nos trató a nosotros, nosotros ahora vamos a tratar a nuestro hermano. Vamos.